A ver, esta es una de las frases que yo he escuchado más, y la prevención es un concepto hoy en día que nos parece dar como una cachetada en la cara por todo lo que ha pasado en el Perú actualmente, con los huecos. O sea, todos sabíamos que el niño iba a venir así, me parece que nadie lo previno, no sé qué pasó, pero la prevención es un concepto muy poderoso hoy día porque nos lleva a otro aspecto más que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos a este señor que es el protagonista de muchas de las carátulas que hoy por hoy han pasado medio camuflados por estos desastres naturales. Seguramente Toledo debe estar pagando alguna de este tipo de noticias para que no le pongan la no captura de él. Y tenemos Odebrecht, ¿no? Y Odebrecht, cuando yo voy a hablar de una empresa de Odebrecht, me dicen, oye, un momentito, yo no soy un corrupto, ¿no? Y no me vas a ni hablar de Odebrecht, porque Odebrecht es una máquina de corrupción, tenía una división de operaciones estratégicas que se encargaba de citar a todo el mundo. Yo no soy Odebrecht. Entonces la pregunta es, ¿realmente Odebrecht es un caso muy lejano? ¿Es realmente así? O sea, ¿creemos que Odebrecht es la única empresa que cohemea en este país? ¿Cómo está el sector corrupción? ¿Cómo está el sector construcción? ¿Cómo está el sector pesquería? ¿Cómo van las cosas en las farmacias? Hace poco ha salido una sanción de las farmacias que se ponían de acuerdo para los precios. ¿Cómo van las cosas ahí? ¿Cómo está el empresariado respecto a eso? Y tenemos a este señor de Volkswagen. El caso Volkswagen es un caso paradigmático, ¿no? Que grafica, digamos, cuál es el poco control que tienen los CEOs o los representantes o los gerentes sobre sus subordinados. La clásica, esto lo van a ver en todos los grandes escándalos corporativos. La empresa quiere vender, efectivamente, ese es su objetivo, su razón de ser. Entonces Volkswagen quería vender vehículos. Y para eso, a los de abajo, para llegar a una meta, no se les ocurrió mejor idea que insertar este software hábilmente para que las autoridades no vean que el vehículo emitía gases y contaminaba. En otras palabras, hicimos una trampita para que los vehículos salieran más rápido, vendieran más. El de arriba no sabía nada. Y lo que pasó al final es que él fue el sancionado con estas conductas. La primera cabeza que voló. Caso Braña es lo mismo. ¿Quién sale volando? El CEO o el presidente del directorio. ¿Por qué? Por no tener control hacia abajo. El tema de la corrupción, la ética, de la cual han hablado las personas que me han antecedido, es capital. Observen ustedes en el caso de las líneas de teléfono, por ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les han llamado a decirles que tienen una línea telefónica que nunca habían tramitado en su vida? El caso Wells Fargo, que es un caso inmenso, un banco grandioso que tenía controles para todo. Y resultó que los empleados habían creado 1,5 millones de cuentas falsas en Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque necesitaban generar más ingresos y vender, y crearon cuentas falsas de ahorristas que no sabían que tenían esas cuentas. Eso ha pasado mucho acá en una cadena de establecimientos de tarjetas, unas plateaditas que habían antes, que uno no sabía que tenía, pero tenía, ¿no? Salía en Infocorp y decía, yo no tengo esa tarjeta, esa que empieza con R, y al final estoy en Infocorp. Les voy a contar una historia. Este es el caso de la licencia de construcción. Este es un caso de la vida real. Una empresa constructora grande tiene que sacar un permiso para usar la vía pública, como suele pasar en todos los municipios, y tenía que sacar una licencia y manda al dependiente, al empleado, a sacar la licencia de funcionamiento. Tenían un día para sacarla. ¿Qué se les ocurre que hizo este señor? Buscó un amigo y aceitó, ¿no? Bajó plata para sacar la licencia de funcionamiento. Bacán, yo no voy a cuestionar si está bien o está mal, eso es un tema ético de cada quien. Y le dio la licencia que le vamos a poner la número 2. ¿Okay? El hombre se va a la construcción y dice, ya saqué la licencia número 2, la ponen en el cartel, perfecto, no pasó nada. Hasta que vino el agente municipal. Y el agente municipal dijo, oye, tu licencia, a ver, quiero ver. Resulta que la licencia número 2 era de otra persona. O sea, era una licencia falsa. O sea, encima el coimero salió estafado. Y esto fue real. ¿A quién creen que le quisieron cortar la cabeza? Al gerente general. De hecho, fue el primer denunciado. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Efectivamente, por no hacer nada.
por no controlar hacia abajo qué hacían sus empleados. No es mi prioridad. No, esto no es mi prioridad. Cuando hay un juicio lo veremos. Esto dice todo el mundo. Yo contrato a los abogados y los penalistas se hacen famosos y ricos porque cuando ya es prioridad, el caso está mucho más difícil. Es más difícil sacar una cosa. Esto es lo que nos enfrentamos si nosotros no prevenimos. Kilos y kilos de expedientes, colas, terrible. ¿Cuánto demora un proceso penal? ¿Cuánto cuesta? No solamente en honorarios, cuánto cuesta el tiempo, cuánto cuesta en reputación, en tranquilidad personal, todo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta al Estado también? Ojo, un montón. Desde 1991 existen sanciones para las empresas. Desde 1991, esto no es nuevo. Esto está en el Código Penal de 1991. Existen sanciones de multas, suspensión de actividades, cierre de locales, disolución, todo existe desde 1991. Entonces, incluso la responsabilidad individual de los gerentes, directores, funcionarios existe desde hace mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Qué es lo que ha cambiado de un tiempo a esta parte para que en el 91 no se han aplicado sanciones? La justicia universal. Estados Unidos se ha puesto las pilas realmente para atrapar grandes casos a nivel corporativo. Y esto no es casualidad. Sucede que a los fiscales les han dicho, oigan, ustedes de ahora en adelante van a sacar casos. Y eso aparece que existe el caso HSBC, FIFA Gate, el Lavallato, y así van a venir otros más. Entonces, ¿cuál es el terror de las personas? ¿Que vayan a lo que era el Lurigancho? No, que lo vistan con una naranja y se lo lleven a Estados Unidos. Si no, pregúntale al Chapo Guzmán. El tipo tenía terror por ser extraditado. Ahí está, no va a volver más. Entonces, ese es el verdadero brazo largo de la ley. La justicia americana que aplica normas y genera casos por todos lados del mundo. Caso Rolf Lauren en Argentina. ¿Cómo es posible que en Argentina una empresa sea procesada por la justicia americana? Resulta que si tú cotizas en bolsa, o usas un correo, o usas una cuenta, una línea telefónica de Estados Unidos, estás dentro. O sea, es realmente la justicia universal. Ese es el verdadero temor. El caso Odebrecht nos ha venido del norte, del cielo, porque la fiscalía no lo vio. Acá hubo esas investigaciones y nadie lo vio. Entonces, gracias a Dios no vino ese reglamento. Pero la corrupción no es solo soborno. Hay muchas cosas más que son corrupción. Por ejemplo, conflictos de intereses. ¿Cuántos directores o gerentes de empresas tienen negocios paralelos y contratan con la misma empresa? Este es un clásico. Yo lo veo en muchas empresas y se sigue repitiendo. ¿Cuántos tenemos una empresa familiar que le vende empresas a la empresa que nosotros trabajamos? ¿Cuántos compatibility piratas? Vamos a ir un poquito más abajo. Ahí no nos salvamos ninguno. Ninguno, ni quienes hablan. O sea, ¿cuántos pagamos impuestos o no pagamos impuestos? ¿Cuándo nos pasamos la luz ámbar? Casi roja, casi verde, según la conveniencia del tiempo. ¿Hay posibilidad de proveedores con fraudes internos en las empresas? En fin, eso es corrupción. Corrupción es un concepto muy amplio, del cual el soborno es solamente una modalidad. Y estas son las grandes preguntas que se repiten y ustedes la van a ver en todos los noticieros. Y la respuesta clásica es: no tenía forma de saber a esa época que Odebrecht era corrupta. Este es un cliché. Todos dicen eso. No había posibilidad que nadie, pues, ¿quién de nosotros iba a saber que Odebrecht iba a ser corrupta? Claro, todo el mundo lo sabía. Es como la FIFA, ¿no? La FIFA, todos sabíamos que la FIFA era un imperio de corrupción. Pero hasta que cayó, ¿no? Todos sabemos que hay el famoso club del 110% de las corrupciones. Incluso hay empresas que ponen el 10% como parte de su presupuesto y le quitan la utilidad y el 10% en la coima. Eso es real. Entonces, las preguntas son: ¿conociste? ¿Pudiste conocer? Y lo más importante, ¿debiste conocer? Y eso es lo que tienen que preguntarse todos los funcionarios en las empresas. ¿Pude conocer? ¿Debí conocer? ¿Y conocí? Y sobre todo, ¿qué hice ante todo esto? ¿Qué hice? Ningún directorio se pone de acuerdo, ningún gerente general firma un documento para decir voy a delinquir. Eso no es real. Las responsabilidades en las empresas se dan básicamente porque los órganos funcionales no hacen lo que debieron de hacer.
Eso se llama en teoría penal omisión impropia. La omisión impropia, se lo pongo en un ejemplo, sucede cuando un salvavidas está, por ejemplo, cuidando una piscina y ve que el enemigo suyo se está ahogando y no hace nada y lo deja morir. Es un ejemplo clásico que nos ponen en la universidad. Pero si no hizo nada, efectivamente no hizo nada, se esperaba que dada su condición de salvavidas tuviera que hacer algo y no hizo nada. El gerente que sabe que están robando sus empleados o que están coimeando, el director de Petroperú que no hizo nada con los ductos cuando estos se corroyeron y se rompieron, incurre en responsabilidad de omisión impropia. O sea, sentarse en un directorio no es solamente tomar café o té o comer galletitas, sino también hacerse cargo, como decía el profesor del mundo, del pasivo que tienes al asumir un cargo. Y eso es realmente lo complicado. Y viene este decreto legislativo 1352, que es el que de alguna forma cambia las cosas, pero en realidad no cambia nada porque siempre hubo. La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas siempre existió, ahora es más específica por delitos de corrupción y lavado. No elimina la responsabilidad penal individual, o sea, el gerente, los directores siempre responden y se imponen sanciones muy drásticas que van desde multas hasta la disolución de la persona jurídica. Esto siempre existió en el Código de 1991, lo van a ver y el artículo es exactamente igual. Y en los programas antisoborno, cuyo papel fundamental es la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos para prevenir la comisión de delitos sancionados. ¿Cómo se identifica un riesgo? ¿Cómo se identifica un riesgo de soborno? Ojo, que estoy hablando soborno, el decreto legislativo solamente habla de la coima, que es el soborno. No habla de tráfico de influencias, no habla de cohecho, no habla de peculado, y eso es un drama. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes en la CEPES es revisar sus procedimientos internos y entrevistas, todos los documentos y algunos repasos de casos anteriores. Entonces, en el caso de la licencia de funcionamiento, la pregunta sería: ¿existe en mi empresa la posibilidad de que alguien coimee a un funcionario público? ¿Sí o no? Casi siempre la respuesta va a ser sí, porque no creo que todos tengamos gente inmaculada en las empresas. No creamos tenerlas. ¿Cómo se evalúa un riesgo de soborno? Ahí viene la segunda parte. ¿Qué tan posible es que ese funcionario coimee, dado mis procedimientos internos? ¿Tengo un manual de ética o un código de ética que prohíba la corrupción? ¿Tengo alguna capacitación? ¿Tengo un seguimiento o rendición de cuentas de la caja chica? Hoy estuve asesorando una empresa que me decía que tenía una caja chica de 25.000 soles. O sea, tener una caja chica de 25.000 soles es $5.000 mensuales para hacer lo que casi quieras. Es una burrada, es demasiado dinero. ¿Para qué es ese dinero? ¿Para qué tienes una caja chica tan grande? Una contradicción. Y sobre todo, hablando de soborno, hay que concentrarse principalmente en manejo de recursos económicos y contratación. ¿Cómo sale la plata? ¿Cómo se contratan a los consultores? En Chile, el famoso escándalo del Grupo Penta se descubrió porque había consultorías por teléfono. O sea, cobraba una persona una consultoría por teléfono $20.000. ¿Dónde está el entregable? No, pues el tipo es una eminencia, sí, pero ¿dónde está el entregable? Una consulta telefónica por $20.000, ¿con quién habla? Con Dios. O sea, nadie te puede cobrar tanto por una cosa así, ¿no? Y digamos, contratas al hijo del presidente regional para que te hagan un favor. Ese tipo de cosas se tienen que ver en eso. ¿Y cómo se mitiga? Es la tercera parte. ¿La situación actual que tengo en la empresa es suficiente para disminuir y eliminar el riesgo? O sea, ¿mis procedimientos aguantan un riesgo de soborno? ¿Tengo lo suficiente para que la persona no incurra en delito? Entonces hay que rediseñar un procedimiento, hay que crear un procedimiento, hay que producir un documento. En suma, esto es lo más importante, hay que generar evidencia, porque a la hora que hay un juicio los testigos se voltean y el subordinado que usted tiene abajo le va a decir: no, usted no me dijo nada. ¿Y dónde estaba lo que me dijo? O el gerente sabía que acá se coimeaba y nadie hacía nada. Entonces hay que asumir o eliminar el riesgo. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la ventaja de tener un programa antisoborno? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué es necesario el programa de antisoborno? Lo importante de estos programas antisoborno, ¿qué es? Que lleguemos a probar lo que se llama en derecho debida diligencia. O sea,
que tanto la organización como cada uno de nosotros hizo todo lo posible para evitar que ese delito se cometa. El caso de Salvavidas, si se mete a rescatar a la persona y no llega y murió, hizo todo lo posible. Pero nadie le pide un acto heroico, nadie le pide algo no razonable. El policía que está desarmado no puede frustrar un asalto, porque no es razonable. Entonces yo no voy a estar detrás de mi subordinado a ver si coimea todos los días, eso no es razonable. Pero sí le puedo pedir rendición de cuentas de lo que hace diariamente por correo electrónico. Eso sí lo debo hacer. O sí le debo hacer firmar un manual de ética diciendo, oye, tú estás enterado que está prohibido coimear. Entonces, si estás enterado ya no lo puedes hacer. ¿Cuál es el efecto inmediato de esto? Esto. Esto es el efecto inmediato de los programas antisobornos. La tarjetita del monopolio que dice líbrate de la cárcel. Y es automático. Se prueba efectivamente que la persona jurídica, ojo que estoy hablando de asociaciones, fundaciones, no están los partidos políticos. Raro, ¿no? No están los partidos políticos. Pueda probar efectivamente que hizo todo lo posible para evitar que el delito se cometa. Muchas gracias.